Muy buenos días a todos. Otra vez, gracias por estar con nosotros, Iglesia Calvary La Semilla del Cusco, Perú. Buenos días a nuestra amada iglesia. Es un placer estar juntos, aunque esté de una manera virtual. Un abrazo fuerte a todos nuestros miembros de nuestra iglesia. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las bendiciones. Las bendiciones son una parte muy importante de nuestra vida y muchas veces, a menudo, le pedimos a Dios bendiciones en nuestra vida. De hecho, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciendan de lo alto, del Padre de las luces. Bueno, Dios nos bendice con unas cosas grandes y unas cosas pequeñas. Un ejemplo de algo pequeño de que Dios nos bendice es hablar por teléfono con nuestros amigos o nuestros hermanos en Cristo para animarnos durante este tiempo de pandemia. Bueno, también Dios nos bendice con bendiciones grandes como nuestra familia, nuestra casa. Y obviamente lo más importante es la bendición de nuestra salvación por Jesucristo. Bueno, podemos tener muchas respuestas a las bendiciones que Dios nos da. Por ejemplo, podemos dar las gracias a Dios por las bendiciones que recibimos, o podemos tener sorpresa sobre una bendición que pasa en nuestra vida. Pero también podemos responder de otra manera, quizás sin dar las gracias, sin tener ni una respuesta y pasar por adelante normal, sin reconocer las bendiciones que recibimos. ¿Sabes que la Biblia nos enseña más sobre cómo debemos responder a las bendiciones, más que simplemente dar las gracias? Entonces, hoy día, el punto principal del mensaje que vamos a escuchar, que vamos a ver en la Biblia, en Marcos 3, de 1 al 19, el punto principal es, como los que amamos a Cristo, debemos responder a sus bendiciones de una manera bíblica. Otra vez, como los que amamos a Cristo, debemos responder a sus bendiciones de una manera bíblica. Entonces, hoy día vamos a ver 3 respuestas bíblicas a las bendiciones que recibimos de Jesús. Y vamos a ver esto en otra vez Marcos capítulo 3 del 1 al 19. Número 1 vamos a ver es debemos regocijarnos en las bendiciones de otros. Número 2, no debemos ir a Jesús solamente para las bendiciones temporales, sino para las bendiciones de la salvación y estar en su presencia. Y número 3, debemos llevar las bendiciones de Jesús a los demás. Entonces, empezamos con la respuesta bíblica de las bendiciones de Jesús número 1, que es debemos regocijarnos en las bendiciones de todos. Y vemos esto en capítulo 3 de Marcos, de 1 al 6. Dice, Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. Y los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días del reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones.
Entonces dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Bueno, Jesús otra vez está en la sinagoga y en la sinagoga están obviamente la gente que están allá para adorar a Jesús y también a Dios, y también están los fariseos y los herodianos que quieren ver si Jesús va a violar las reglas de los fariseos en el día de reposo. Bueno, los fariseos, es importante saber que los fariseos eran los líderes religiosos de aquel día de los judíos. Y los herodianos fueron judíos que apoyaron el dominio romano sobre Jerusalén. O sea, simpatizaban con el gobierno romano. Bueno, los fariseos desarrollaron unas reglas fuera del Antiguo Testamento sobre muchas cosas, pero en este caso sobre el día de reposo. Y en su mente estaban protegiendo el día de reposo. Y estas reglas llegaron a un punto muy extremo. Por ejemplo, una regla que tenían sobre el día de reposo fuera que en el día de reposo no podían exprimir la fruta para hacer jugo. Esto es tan extremo y obviamente no está en el Antiguo Testamento. Pero esto dice que están en la sinagoga ¿con qué propósito? Para ver si sanaba al hombre en el día de reposo, así poder acusarlo. Jesús. Ellos no están en la sinagoga para adorar a Dios, para escuchar de la Biblia. No, ellos estaban en la sinagoga con malas intenciones. Querían ver qué iba a hacer Jesús para acusarlo. ¿Y cómo respondió Jesús? Les hizo preguntas como, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? ¿Cómo le respondieron a los fariseos? Con silencio. ¿Por qué? Porque su religión es falsa y ellos tienen un corazón duro. Y por eso no podían responder a Jesús. Y con esas preguntas, Jesús expone el corazón duro de los fariseos y de los herodianos. Ellos no tenían una religión verdadera. Ellos no tenían una religión que agradece a Dios. No, tenían corazones duros. Hasta el punto que ellos no querían hacer lo bueno a un hombre con mucha necesidad. Pero es interesante. ¿Su religión está de acuerdo con el Antiguo Testamento, que era la Biblia de su día? No, porque la Biblia, el Antiguo Testamento dice, a través del Antiguo Testamento, dice que Dios es un Dios de compasión. Por ejemplo, Salmo 116, versículo 5, dice, el Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo bondad. Entonces, podemos ver que Dios es un Dios de compasión. También vemos en el Antiguo Testamento, en la Torá, que el pueblo de Dios cuida y ama a su prójimo. En Levítico 19, 18 dice,
ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces podemos ver una conexión entre ser el pueblo de Dios y amar a tu prójimo y cuidar a tu prójimo. Bueno, entonces Jesús es el que demuestra el amor y compasión de Dios en este momento, en sanar el hombre con la mano atrofiada. Jesús muestra la compasión y el amor de Dios, no los fariseos. Y todos deben regocijarse en este milagro. Todos deben regocijarse en esa bendición que recibió este hombre. Pero ¿cuál era la respuesta de los fariseos? ¿Regocijarse? No. Ellos no se regocijaron en la bendición que recibió este hombre. En lugar de eso, se fueron para ¿qué? Para hacer un plan para matar a Jesús. Bueno, ojo. La Biblia dice, en ese momento, la Biblia dice que si no podemos regocijarnos como los fariseos en las bendiciones de otros, si no podemos regocijarnos en esto, es un asunto del corazón. ¿Cuál era la característica de los fariseos en este texto? Un corazón duro. Entonces, si no podemos regocijarnos en las bendiciones de los otros, es un asunto del corazón. Los fariseos rechazaron a Jesús hasta el punto que querían matarlo y hasta el punto en que no podrían regocijarse en la obra de Dios por medio de Jesucristo. Bueno, en esto vemos su celo sobre el ministerio de Jesús, en lugar de celebrar la obra de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes cuando alguien diferente recibe una bendición? ¿Cómo te sientes cuando alguien que no te cae bien recibe una bendición? ¿Te sientes competencia con otros? O quizás te sientes competencia con otros ministerios o iglesias. ¿Cómo te sientes cuando otra iglesia recibe bendiciones y está creciendo y tu iglesia no está? Bueno, debemos pensar mucho en eso porque es un asunto del corazón. Por otro lado, tengo amigos, una pareja que se llama Jordán y Ana, y ellos son muy humildes y muy justos y aman a Cristo mucho. Y una marca de su vida es siempre se regocijan en las bendiciones de otros. Entonces ellos son los tipos de hermanos que quiere llamar cuando recibe una bendición en tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que ellos van a regocijarse contigo. Entonces, ellos muestran el principio de regocijarse en todo momento. Verdaderamente viven el versículo Romanos 12:15 que dice, gocémonos con los que se gozan. Esto es como debemos responder a las bendiciones en la vida de los demás. Debemos seguir el ejemplo de mis amigos Jordán y Ana en lugar de seguir el ejemplo de los fariseos. Y debemos mostrar gozo y amor cuando otros reciben bendiciones en su vida. Es un asunto del corazón. Ahora vemos la segunda respuesta bíblica de las bendiciones que recibimos. Es
número 2 es, no debemos ir a Jesús solamente para las bendiciones temporales, sino para las bendiciones de la salvación y estar en su presencia, o sea, la presencia de Jesús. Y vemos esto en versículos de 7 al 12. Estamos en Marcos capítulo 3 y estamos en versículos del 7 al 12. Dice, Jesús se retiró al lago con sus discípulos. Entonces esto es después de la sinagoga. Y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió. Al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado de Jordán, así como de los alrededores de Tiro y Sidón, por causa del gentío, para evitar que lo apretujaron. Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que, como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Bueno, mucha gente ha seguido a Jesús de mucha distancia. ¿Para qué? Para recibir curaciones de sus enfermedades. Entonces, ellos podían ver la autoridad que tiene Jesús sobre la enfermedad. Y porque había mucha gente, Jesús les pidió a sus discípulos a preparar una barca, a alistar una barca, porque él no quería ser apretujado. Entonces, debemos preguntarnos, ¿por qué la gente está buscando o está siguiendo Jesús? Porque ellos querían ser sanados. ¿Es porque ellos querían conocerle como Salvador? ¿Es porque ellos quieren escuchar sus enseñanzas sobre el reino de Dios? ¿Es porque quieren aprender más cómo ser justo y avanzar en su relación con Dios? No. ¿Qué querían ellos? Ser sanados, no más. Entonces ellos reconocieron la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, pero no reconocieron su identidad más importante, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que puede salvarles de su pecado. Bueno, si vos solo vas a Jesús para recibir bendiciones temporales, no adoras a Jesús, adoras las bendiciones temporales. Lo que seguimos, lo que buscamos es lo que adoramos. Por ejemplo, hoy en día hay muchos que viajan por todo lado sanando muchos en el nombre de Jesús. Y ellos tienen mucha gente que vienen para ser sanados. Pero en estos servicios de milagros o curaciones, ellos no predican el evangelio, no predican sobre el tema que tú y yo somos pecadores y necesitamos la salvación de Jesús. No necesariamente una curación, aunque esto sea bueno, pero necesitamos la salvación de nuestro pecado. En estos servicios, en estos cultos de milagros, ellos no predican sobre el evangelio, solo sanan a la gente, digamos, en el nombre de Jesús. Pero si ellos solo predican
una curación y no el evangelio, y la gente solo venían para recibir bendiciones. ¿Ellos están buscando a Dios? ¿Ellos están buscando y representando a Jesucristo? Creo que no. Porque lo que adoramos no debe ser las bendiciones, sino el que da las bendiciones. Las bendiciones deben apuntarnos a Cristo. Entonces debemos ir a Cristo no solo para recibir bendiciones temporales, que son buenos, sino que también para recibir la bendición de recibir la salvación de nuestros pecados y la bendición de estar en tu presencia. No solamente debemos buscar la mano de Dios, debemos buscar su presencia. Bueno, ir a Jesús, y es interesante también que algo irónico pasa en este texto, que la gente que han venido de mucha distancia no reconocen la identidad más importante de Jesús. Sin embargo, los espíritus impuros reconocen la identidad más importante de Jesús. ¿Qué dicen ellos? Ellos gritan: Jesús, conocemos quién eres, el Hijo de Dios. Entonces debemos ir a Jesús no solamente para recibir bendiciones temporales. Debemos reconocer la identidad más importante de Jesús, Hijo de Dios, y debemos ir a Él para recibir las bendiciones eternas. Ir a Jesús solo para recibir bendiciones es muy popular hoy en día, como hemos visto. Pero esto no es lo que necesitamos. Necesitamos más que las bendiciones temporales, que otra vez digo que las bendiciones temporales son buenos. Sin embargo, las bendiciones que ofrece Jesús, como la salvación y su presencia en nuestra vida, es más importante. Y los que adoran a Jesús buscan estas bendiciones más que todo. Bueno, entonces debemos buscar su presencia y su bendición eterna en nuestra vida. Avanzamos en el texto y vemos la respuesta bíblica número 3 de las bendiciones de Jesús, que es: debemos llevar las bendiciones de Jesús a los demás. Debemos llevar las bendiciones de Jesús a los demás. Y vemos esto en versículos, otra vez estamos en Marcos 3, versículos ahora del 13 al 19. Dice: después de estar con esta multitud, después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, y que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Entonces, vemos que no solo debemos pedirle a Jesús las bendiciones en nuestra vida,
sino que también debemos llevar las bendiciones a los demás. Después de separarse de la multitud, Jesús llamó a 12 discípulos para nombrarlos como apóstoles. La palabra apóstoles en el griego significa los que son enviados. Y dice en versículos 14 y 15 que hay 3 propósitos por los cuales que Jesús les llamó para ser apóstoles. Uno es estar con Jesús. Número 2 es ser enviados para predicar. Y número 3 es expulsar demonios, que de verdad tiene el sentido de extender el reino de Jesús sobre el reino de Satanás. Entonces, cuando pensamos en esta idea de expulsar demonios, la idea es que ellos iban a extender el reino de Jesús sobre el reino de Satanás. En este momento, en el texto, estos roles son roles especiales para los apóstoles, pero también son roles para todos los discípulos de Jesús hasta que hoy en día, para tú y yo, tenemos estos roles también de estar con Jesús en su presencia. Tenemos el rol de predicar el evangelio y también tenemos el rol de extender el reino de Jesucristo sobre el reino de Satanás, aunque quizás parece de una manera diferente que quizás no estamos expulsando demonios, pero estamos extendiendo el reino de Dios. Bueno, también los apóstoles pasaron cada día con Jesús por 3 años. Entonces, un propósito fue estar con Jesús. Ellos estaban con Jesús cada día por 3 años. Ellos estaban allí cuando Él predicó, escuchaban sus enseñanzas, ellos caminaban con Él en el camino, hablaban con Él cada día. Pasaron tiempo en la presencia de Jesús. También ellos predicaban el evangelio de Jesús y también ellos extendieron el reino de Dios. Y podemos hacer lo mismo. Podemos pasar tiempo, o sea, estar con Jesús cada día en escuchar sus enseñanzas por la Biblia y también ver el ejemplo de la vida de Jesús por la Biblia. También podemos estar con Jesús en su presencia en nuestra oración. Es como los discípulos, los apóstoles, caminaban en el camino con Jesús cada día. Podemos caminar con Jesús en el camino cada día por leer la Biblia y orar, o sea, hablar con Él. Pero quizás estás pensando que, bueno, yo soy un creyente normal, una persona normal, no tengo mucho poder para hacer estas cosas. Date cuenta que los apóstoles, los discípulos acá, nombrados acá, ellos eran hombres normales y ellos recibieron una preparación grande. ¿Qué fue su preparación? Estar en la presencia de Jesús, estar con Jesús. Y tú y yo, aunque seamos personas normales, recibimos la misma preparación por estar con Jesús en tu palabra y en tu presencia en nuestra oración. Y por medio de esto, el Espíritu Santo nos da poder para cumplir nuestra misión. Entonces, aunque seamos personas normales, los apóstoles también eran
personas normales. Y vemos esto en Hechos capítulos 3 y 4, cuando Juan y Pedro esto es después de la resurrección y ascensión de Cristo, Juan y Pedro fueron al templo para predicar. Y en el camino, fuera del templo, sanó a un hombre. Y después de esto, había mucha gente alrededor de ellos. Y ellos predicaron el evangelio a ellos y muchos creyeron, dice la Biblia. Y después de esto, los líderes del templo los capturaron y también ellos los entregaron a ellos. Y a los líderes del templo, ¿qué hicieron Juan y Pedro? Predicaron el evangelio con poder. Y esto es lo que dice Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice, al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. ¿De dónde viene el poder para predicar el evangelio y extender el reino de Jesús para Juan y Pedro? Estar con Jesús. Y tú y yo tenemos la misma oportunidad por estar en la palabra de Dios y estar en la presencia de Jesús en nuestras oraciones. Entonces, así como los apóstoles, Jesús nos llama a llevar las bendiciones de Jesús a los demás. Nuestra preparación viene por estar con Jesús. Entonces, por medio del poder del Espíritu Santo y estar en la presencia de Jesús, tú y yo podemos cumplir esta misión también. Bueno, para concluir, mucha gente responde a las bendiciones de muchas maneras. Y todas las maneras no son buenas, como hemos visto hoy día. Por ejemplo, los fariseos. Y el pasaje que estudiamos hoy día debe causarnos a reflexionar en cómo respondemos a las bendiciones que recibimos o cómo respondimos a las bendiciones de Jesús. Debemos reflexionar en eso. Entonces, unas preguntas. ¿Siempre te regocijas cuando otras reciben las bendiciones de Jesús? Piensen en eso. ¿Vas a Jesús solamente para recibir las bendiciones temporales o vas a Él para recibir las bendiciones más importantes, que son la salvación y estar en su presencia? O quizás llevas las bendiciones de Jesús a los demás o las guardas por ti mismo. Debemos pensar en cómo respondemos a las bendiciones de Jesús, porque Él quiere que respondamos de unas maneras bíblicas que son regocijarnos siempre en las bendiciones de otros. También que no vamos a Jesús solamente para recibir las bendiciones temporales, sino que también para recibir las bendiciones más importantes, la salvación y estar en su presencia. Y tercero, debemos responder de una manera bíblica a las bendiciones de Jesús en llevar las bendiciones a los demás. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias por toda bendición que nos das. Todas las bendiciones vienen de ti.
y estamos muy agradecidos por las bendiciones de la salvación y de tener una relación personal contigo y una relación comunal como iglesia contigo. Ayúdanos a responder a las bendiciones que recibimos y todas las bendiciones de una manera bíblica, para dar toda la honra a ti, porque eres digno de nuestra alabanza y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias otra vez por estar con nosotros, Iglesia Calvary La Semilla de Cusco, Perú, y que Dios los bendiga.